En las verdes y melancólicas tierras de Asturias, donde la niebla besa las cumbres de los picos de Europa, el destino a veces se esconde en los lugares que todos los demás han decidido olvidar. Allí, al final de un camino devorado por la maleza, se erguía la casona de las sombras, un esqueleto de piedra y pizarra que desafiaba al tiempo y a las leyendas. Fue a este lugar, a este último refugio del mundo, a donde Elara se vio forzada a llevar a sus 3 hijos, con el alma rota por la pérdida y el cuerpo temblando por un frío que no era solo el del invierno que se acercaba. Su decisión no fue un acto de valentía, sino el último recurso de una desesperación tan profunda como los valles que la rodeaban. La sociedad le había dado la espalda, las puertas se habían cerrado con la crueldad silenciosa de la indiferencia y el desprecio, y el hambre comenzaba a tener un sabor amargo y real en la boca de sus pequeños. En su corazón de madre, el miedo a los fantasmas que, según decían, habitaban la casona, era un temor menor comparado con el pavor de no poder darles un mañana a sus hijos. El viaje hasta la propiedad fue un peregrinaje a través del olvido. El viento del norte aullaba entre los robles centenarios, arrastrando consigo un lamento que parecía contar la historia de todas las almas que habían sufrido entre aquellas montañas. La casona apareció ante ellos de repente, emergiendo de la bruma como un espectro. Sus ventanas vacías eran cuencas oscuras que observaban su llegada, y la hiedra, como los dedos de un anciano, se aferraba a las piedras húmedas, reclamando lo que la naturaleza consideraba suyo desde hacía décadas. Al cruzar el umbral, un golpe de aire gélido y denso los recibió. Olía a tiempo estancado, una mezcla pesada de polvo, madera podrida y la humedad persistente del orvallo asturiano que se había filtrado por cada grieta durante más de 30 años. El silencio era casi sólido, roto únicamente por el crujir de sus pisadas sobre el suelo de roble cubierto de hojas secas y el silbido del viento colándose por los cristales rotos. Para Elara, aquel lugar no era una casa, sino una tumba abierta que amenazaba con tragárselos. Abrazó a sus hijos con una fuerza que buscaba infundirles un calor que ella misma no sentía. Santiago, con sus apenas 12 años, intentaba mostrar una seriedad que no le correspondía, mientras que la pequeña Inés se escondía en los pliegues de su falda. El pequeño Luis, ajeno a la magnitud de su desgracia, solo tiritaba, aferrado a su mano. Verlos allí, tan frágiles en medio de tanta desolación, encendió en Elara una llama de determinación feroz. Aquel mausoleo de piedra se convertiría en su fortaleza, o moriría en el intento. La gente del pueblo cercano hablaba en susurros sobre la casona de las sombras, tejiendo historias de penas y apariciones que helaban la sangre. Decían que estaba maldita, marcada por una tragedia familiar que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Elara conocía esas historias, pero la injusticia de los hombres le había hecho más daño que cualquier espectro. En la soledad de esa primera noche, acurrucada con sus hijos bajo una única manta raída, decidió que no temería a las sombras del pasado, sino que lucharía contra las tinieblas de su presente. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Acurrucada en la oscuridad, escuchando los latidos de sus hijos como el único ancla en un mar de incertidumbre, Elara se aferró a una minúscula esperanza. Mal sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas que poblaban las leyendas, sino algo mucho más tangible y poderoso que cambiaría para siempre el destino de su familia. Para comprender la profundidad de su caída, es necesario regresar en el tiempo, apenas 6 meses atrás, a un mundo que ya parecía pertenecer a otra vida. Un mundo donde la luz del sol asturiano no era un recordatorio del frío, sino una caricia dorada sobre los campos verdes que rodean su pequeño hogar. La vida de Elara entonces no se medía en posesiones, sino en la calidez del hogar, en el aroma a pan recién horneado que impregnaba la cocina cada mañana, y en el sonido de la risa de sus hijos, una melodía que era la banda sonora de su felicidad. Su esposo Mateo era un hombre forjado en la tierra y el trabajo. Sus manos, aunque ásperas y encalladas por el esfuerzo diario, eran las más tiernas al acunar el rostro de Elara o al alzar en vilo al pequeño Luis. Vivían con lo justo, pero en su mesa nunca faltó un plato caliente, ni en sus corazones la certeza de ser amados.
Cada noche, al calor de la lumbre, Mateo les contaba historias de la montaña, cuentos de llanas y trasgús, y su voz grave y serena era el puerto seguro donde todos los miedos de Elara se disipaban. No poseían grandes lujos, ni falta que les hacían. Su riqueza era el murmullo del arroyo cercano, la solidez del roble bajo el que merendaban en verano y la mirada cómplice que se cruzaban por encima de las cabezas de sus hijos. Era un universo autosuficiente, un pequeño reino de afectos construido con los cimientos indestructibles del amor mutuo. Elara se sentía la mujer más afortunada del mundo, anclada a una existencia simple pero plena, sin saber que los cimientos de su felicidad eran tan frágiles como el cristal ante el martillo del destino. La tragedia llegó sin previo aviso, en un día gris en que el orvallo lo empapaba todo, desdibujando los contornos del mundo y del futuro. Un accidente en el aserradero, una fatalidad absurda y cruel, le arrebató a Mateo. La noticia llegó a Elara como un eco lejano, una frase sin sentido que su mente se negaba a procesar. El mundo se detuvo. El aroma del guizo que borboteaba en el fuego se convirtió en una ofensa, el silencio de la casa se hizo ensordecedor, y el color se desvaneció de su vida, dejándola en un paisaje de ceniza y dolor. El luto se apoderó de cada rincón. La ausencia de Mateo era una presencia física, un vacío en la mesa, un hueco en la cama que el frío de la noche se encargaba de recordarle. Elara se movía como un autómata, cumpliendo con las rutinas diarias por la única razón que le quedaba para seguir respirando, sus hijos. Veía el reflejo de la confusión y el miedo en sus ojos infantiles, y encontraba en ellos la fuerza para no derrumbarse, para ocultar un dolor tan vasto y profundo que amenazaba con ahogarla a cada instante. Fue entonces, en la cúspide de su vulnerabilidad, cuando el verdadero mal se presentó en su puerta. No llegó a pie, como un vecino compungido, sino que rasgó la paz del pueblo con el rugido del motor de un hispano-suiza K6, un coloso de acero negro y cromo reluciente cuyo lujo era un insulto para la humildad de la aldea. De él descendió don Ricardo, el hermano mayor de Mateo, un hombre cuya opulencia se manifestaba en el corte impecable de su traje de paño inglés y en el brillo de unos zapatos que jamás habían pisado el barro. Su sola presencia alteró la atmósfera, el aire se volvió más denso, más frío. Don Ricardo no traía consuelo, sino una cartera de piel de cocodrilo repleta de documentos y una mirada gélida que recorrió la modesta casa con un desdén apenas disimulado. No había dolor en su rostro, solo la impaciencia de un hombre de negocios que viene a cerrar una transacción desagradable. Para él, la muerte de su hermano no era una pérdida familiar, sino la liquidación de una cuenta pendiente. Elara lo recibió en la pequeña sala, el corazón encogido por un... La tragedia llegó sin previo aviso, en un día gris en que el orvallo lo empapaba todo, desdibujando los contornos del mundo y del futuro. Un accidente en el aserradero, una fatalidad absurda y cruel, le arrebató a Mateo. La noticia llegó a Elara como un eco lejano, una frase sin sentido que su mente se negaba a procesar. El mundo se detuvo. El aroma del guiso que borboteaba en el fuego se convirtió en una ofensa. El silencio de la casa se hizo ensordecedor, y el color se desvaneció de su vida, dejándola en un paisaje de ceniza y dolor. El luto se apoderó de cada rincón. La ausencia de Mateo era una presencia física, un vacío en la mesa, un hueco en la cama que el frío de la noche se encargaba de recordarle. Elara se movía como un autómata, cumpliendo con las rutinas diarias por la única razón que le quedaba para seguir respirando, sus hijos. Veía el reflejo de la confusión y el miedo en sus ojos infantiles y encontraba en ellos la fuerza para no derrumbarse, para ocultar un dolor tan vasto y profundo que amenazaba con ahogarla a cada instante. Fue entonces, en la cúspide de su vulnerabilidad, cuando el verdadero mal se presentó en su puerta. No llegó a pie, como un vecino compungido, sino que rasgó la paz del pueblo con el rugido del motor de un hispano-suiza K6, un coloso de acero negro y cromo reluciente, cuyo lujo era un insulto para la humildad de la aldea. De él descendió don Ricardo, el hermano mayor de Mateo, un hombre cuya opulencia se manifestaba en el corte impecable de su traje de paño inglés y en el brillo de unos zapatos que jamás habían pisado el barro. Su sola presencia alteró la atmósfera, el aire se volvió más denso, más frío. Don Ricardo no traía consuelo, sino una cartera de piel de cocodrilo repleta de documentos y una mirada gélida que recorrió la modesta casa con un desdén apenas disimulado. No había dolor en su rostro, solo la impaciencia de un hombre de negocios que viene a cerrar una transacción desagradable.
Para él, la muerte de su hermano no era una pérdida familiar, sino la liquidación de una cuenta pendiente. El Ara lo recibió en la pequeña sala, el corazón encogido por un mal presentimiento. Los niños, asustados por aquel hombre imponente y su aura de autoridad, se escondieron tras ella. Santiago, con su valentía prematura, se interpuso ligeramente, como un pequeño escudo humano. Don Ricardo ni siquiera pareció reparar en ellos. Abrió su ostentosa cartera sobre la humilde mesa de madera y extrajo una pila de papeles con un gesto teatral y calculado. «Querida cuñada», comenzó, su voz tan pulcra y fría como su apariencia, «lamento tener que añadir más preocupaciones a tu pena, pero los asuntos son los asuntos». Sus palabras, falsamente amables, eran el preludio de la tormenta. Le explicó, con una jerga legal que el Ara apenas comprendía, que Mateo había acumulado deudas inmensas, préstamos que él, en un acto de supuesta generosidad fraternal, había avalado. Ahora, con su muerte, esas deudas recaían sobre su patrimonio. El Ara lo escuchaba sin poder creerlo. ¿Deudas? Mateo era un hombre prudente, incapaz de arriesgar el bienestar de su familia. Era una mentira cruel y enrevesada, pero estaba sellada en papeles oficiales, con timbres y firmas que parecían gritar su veracidad. La confusión de Lara dio paso al pánico, un terror helado que le subía por la espina dorsal, mientras don Ricardo, con una sonrisa fina y cruel, le mostraba la cifra final. Una cantidad astronómica que superaba con creces el valor de su casa y de todo lo que poseían. «Lo lamento profundamente», continuó él, saboreando cada sílaba de su falsa compasión, «pero la ley es la ley. La casa, esta pequeña parcela, todo tendrá que ser liquidado para saldar las cuentas». La sentencia cayó sobre Lara con el peso de una losa de granito. Su hogar, el refugio que ella y Mateo habían construido con sus propias manos, el único mundo que sus hijos conocían, le estaba siendo arrebatado. Le temblaban las manos y un sabor amargo, el gusto de la injusticia, le llenó la boca. Intentó suplicar, apelar a la sangre que compartía con su difunto esposo, al recuerdo de un hermano. Pero en los ojos de don Ricardo no había rastro de humanidad, solo el brillo metálico de la codicia. Él era el dueño de su destino, el titiritero que movía los hilos y disfrutaba abiertamente de su poder, de la humillación de aquella mujer que se desmoronaba ante él. La escena era la personificación de la opulencia aplastando la decencia. Le dio 24 horas para abandonar la propiedad, un día para empaquetar una vida entera y reducirla a un par de fardos. La crueldad del ultimátum era deliberada, diseñada para quebrar su espíritu por completo. El Ara lo miró, y por primera vez en su vida sintió el veneno del odio. Vio la verdad detrás de la farsa. Aquello no era un cobro de deudas, era un despojo, un robo perpetrado con la pluma de un notario corrupto y el poder que otorgaba la riqueza. El día siguiente fue un borrón de lágrimas silenciosas y movimientos febriles. Mientras guardaba en cajas gastadas sus escasas pertenencias, cada objeto le hablaba de Mateo: la taza de loza de la que bebía su café, la vieja manta de lana bajo la que se acurrucaban, las herramientas gastadas por el uso. No eran solo cosas, eran fragmentos de su alma, reliquias de un amor que ahora era profanado y expulsado junto a ella. Los niños, percibiendo la magnitud del desastre, ayudaban en silencio, con una solemnidad impropia de su edad. Inés envolvía con cuidado los platos, sus pequeños hombros temblando con sollozos contenidos. Santiago, con el ceño fruncido, cargaba bultos que apenas podía levantar, su rostro una máscara de furia impotente. Solo el pequeño Luis, demasiado joven para entender, preguntaba con su vocecita inocente por qué tenían que dejar su casa. Y el Ara no tenía respuestas, solo un nudo en la garganta que le impedía hablar. La humillación final llegó cuando sacaron sus cosas al camino de tierra. Los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos con piedad, otros con el morbo silencioso de la desgracia ajena. El Ara se sentía desnuda, expuesta, juzgada. La puerta de su hogar se cerró con un sonido definitivo, sellando su pasado. Estaban en la calle, despojados de todo, con el cielo gris de Asturias como único techo. Fue en ese momento de absoluta desolación cuando el hispano-suiza de don Ricardo regresó. Se detuvo a su lado y desde la ventanilla su cuñado la miró como se mira un insecto. Fue entonces cuando le hizo su última oferta, un gesto de caridad envenenada que era en realidad la última vuelta de tuerca de su crueldad, un destierro disfrazado de favor. «Hay una vieja propiedad familiar en las montañas», dijo con tono displicente, «la casona de las sombras.
Lleva 30 años abandonada, es un montón de piedras a punto de caerse. Hizo una pausa, permitiendo que la imagen de la ruina se formara en la mente de Elara. Nadie en su sano juicio viviría allí. Dicen que está maldita, pero es vuestra, si la queréis. Es más de lo que merecéis, pero no se diga que no tengo corazón. Arrojó un juego de llaves oxidadas a los pies de Elara, un gesto cargado de desprecio. Las llaves cayeron en el barro con un sonido metálico y triste. Para don Ricardo, enviarlos a aquel lugar olvidado era la solución perfecta. Lejos de su vista, lejos de la sociedad, donde la viuda y los huérfanos de su hermano se desvanecerían en la miseria y el olvido, consumidos por el frío y las leyendas de fantasmas. Elara se quedó inmóvil, mirando las llaves en el lodo. El viento frío le azotaba el rostro, mezclándose con las lágrimas silenciosas que no podía reprimir. Sentía la mirada de sus hijos clavada en ella, esperando una señal, una esperanza. La humillación ardía en sus venas, pero por debajo de la desesperación, una pequeña brasa de desafío comenzaba a arder. No le daría a Ricardo la satisfacción de verla completamente derrotada. Con una dignidad que extrajo de las profundidades de su ser herido, se agachó y recogió las llaves. El metal frío y oxidado era pesado en su mano, el peso de su única y terrible opción. Apretó el puño con fuerza, sintiendo los bordes afilados clavándose en su palma. Miró hacia las montañas lejanas, cuyas cumbres se perdían en la niebla, el lugar de su exilio. Don Ricardo sonrió, una mueca de triunfo, y ordenó a su chofer que arrancara. El lujoso automóvil se alejó, levantando una nube de polvo que los envolvió, como si quisiera borrar su misma existencia del paisaje. Se fueron, dejándolos solos con sus fardos, su dolor y un juego de llaves que abrían la puerta a un lugar del que nadie jamás había regresado siendo el mismo. Elara se quedó allí, de pie en medio del camino, con el polvo del Hispano-Suiza aún picándole en los ojos y el frío de las llaves aferrado a su palma. A su alrededor, el mundo que había conocido se desvanecía. Las ventanas de las casas vecinas, antes rostros familiares, ahora eran ojos vacíos que la observaban sin verla, mudos testigos de su caída. El murmullo del pueblo, que antes era un rumor de vida y comunidad, se había transformado en un silencio acusador, tan denso y pesado como la niebla que descendía de las montañas. La primera noche como parias la pasaron al abrigo de los muros de la vieja ermita del pueblo. Elara intentó crear un nido con las pocas mantas que habían salvado, pero el frío de la piedra se filtraba a través de la lana raída, abrazando sus cuerpos con una persistencia cruel. Escuchaba la respiración entrecortada de sus hijos, sentía el temblor del pequeño Luis contra su pecho, y cada escalofrío que los recorría era una daga en su propio corazón. El hambre era ya una presencia física, un nudo doloroso en el estómago que le recordaba su fracaso. Al amanecer, con el rostro marcado por la falta de sueño y la angustia, comenzó su humillante peregrinaje en busca de piedad. Llamó a puertas que antes se le habían abierto con sonrisas, pero ahora la recibían con miradas esquivas y excusas apresuradas. El poder de don Ricardo era una sombra larga y temida, y nadie se atrevía a desafiarla ofreciendo cobijo a su familia proscrita. La caridad tenía un precio demasiado alto, y la decencia se había vuelto un lujo que pocos podían permitirse frente al miedo. Los días se convirtieron en una tortuosa repetición de la misma desesperanza. Caminaban sin rumbo por los senderos, compartiendo mendrugos de pan que alguna alma caritativa les daba a escondidas, como si la compasión fuera un delito. Elara veía cómo la luz se iba apagando en los ojos de sus hijos. Santiago había perdido su gesto desafiante, reemplazado por una resignación adulta que le partía el alma. Inés ya no hacía preguntas, simplemente caminaba, aferrada a su falda, con una fragilidad que aterraba a Elara. El hambre se volvió el centro de su existencia. Elara aprendió a reconocer el olor de la comida a kilómetros, el aroma a guiso que se escapaba de una chimenea o el perfume del pan recién horneado que salía de la panadería. Para ella y sus hijos, esos olores no eran un placer, sino un tormento, un recordatorio constante de lo que les había sido arrebatado. Intentaba distraerlos con historias, con juegos inventados sobre las piedras del camino, pero sus estómagos vacíos gritaban una verdad más poderosa que cualquier cuento. Fue en una de esas tardes grises, sentados bajo un roble mientras la llovizna comenzaba a calarles los huesos, cuando escuchó a dos hombres del pueblo hablar en susurros. No la vieron o no quisieron verla.
Hablaban de la casona de las sombras, el lugar al que don Ricardo la había desterrado. Sus voces, cargadas de superstición, tejían relatos de lamentos en la noche, de sombras que se movían tras las ventanas rotas y de la tragedia de los antiguos dueños, cuya pena, decían, había maldecido la piedra para siempre. Un hombre afirmó que nadie que hubiera intentado pasar una noche allí había permanecido hasta el amanecer, expulsados por un frío antinatural y una presencia que helaba el alma. El otro añadió que la tierra misma estaba envenenada por el dolor, que nada bueno podía crecer en aquel suelo y que la casa estaba destinada a derrumbarse sobre las tumbas de sus secretos. Para el pueblo, la casona no era un refugio, era un sepulcro a la espera de sus próximas víctimas. El ara escuchaba, y el miedo, un compañero ya constante, se retorció en sus entrañas. Las historias confirmaban sus peores temores sobre el regalo envenenado de su cuñado. Ricardo no solo los había despojado de su hogar, sino que los había condenado a un lugar donde ni los espectros encontraban descanso. La idea de llevar a sus hijos a un sitio así, a un nido de fantasmas y desolación, le parecía una monstruosidad, una última traición a la memoria de Mateo. Pero esa noche, mientras observaba a la pequeña Inés tiritar de fiebre bajo una manta empapada, algo cambió dentro de ella. El miedo a lo desconocido comenzó a parecerle un lujo. ¿Qué fantasma podría ser más cruel que el hambre que consumía a sus hijos? ¿Qué maldición podría ser peor que la indiferencia de los hombres y el frío de la calle? El terror a las sombras del pasado palidecía ante el pavor tangible y real de ver a sus hijos morir de frío y necesidad. Se levantó, sintiendo el peso de cada hueso de su cuerpo. El mundo le había mostrado su rostro más despiadado, le había quitado todo, la había empujado al abismo. La sociedad, con sus reglas y sus juicios, los había abandonado a su suerte. Quizás, solo quizás, en un lugar que la propia sociedad temía y había olvidado, podrían encontrar una oportunidad. Lejos de la mirada de don Ricardo, lejos del desprecio de los demás. Aquel fue su punto de inflexión. La desesperación, llevada a su límite extremo, se transformó en una extraña forma de coraje. No era la valentía de un héroe, sino la determinación feroz de una loba dispuesta a adentrarse en la cueva más oscura para proteger a sus cachorros. La elección era terrible, inhumana, pero era la única que le quedaba. La maldición de los hombres era sin duda más letal que la de cualquier fantasma. Sostuvo las llaves oxidadas en su mano. Su peso ya no era el de una condena, sino el de una última y frágil esperanza. Miró a sus hijos dormidos, sus rostros pálidos a la luz de la luna, y tomó su decisión. Irían a la casona de las sombras. Se enfrentarían a lo que fuera que habitase entre aquellos muros, porque la peor de las maldiciones era rendirse, y ella, por ellos, jamás se rendiría. La historia de una madre es la historia de toda la humanidad, un relato de sacrificio y de una fuerza que desafía toda lógica. Si el viaje de El Ara te conmueve, si su lucha resuena en tu corazón, acompáñanos a descubrir su destino. Comparte este relato para que su coraje inspire a otros y suscríbete para no perderte ni un solo capítulo de esta increíble saga, porque el secreto que la guarda en la casona de las sombras cambiará todo lo que crees saber sobre la justicia y el amor. Al día siguiente, al despuntar el alba, El Ara despertó a sus hijos con una suavidad que desmentía la tempestad de su interior. «Vamos», les dijo, con una voz más firme de lo que sentía, «vamos a nuestro nuevo hogar». Y así, los cuatro, una pequeña y frágil procesión de desheredados, dieron la espalda al pueblo que los había rechazado y comenzaron a caminar hacia las montañas, hacia la niebla, hacia las fauces de la casona de las sombras. El camino era una ascensión a través del olvido, una senda devorada por la naturaleza que parecía querer proteger los secretos de la casona. Cada paso era un esfuerzo, pero el Ara ya no sentía el peso del cansancio, sino el impulso de una determinación inquebrantable. Dejaba atrás el mundo de los hombres para adentrarse en el reino de las leyendas, llevando consigo lo único que le importaba, el futuro de sus hijos. El aire se volvía más frío y puro a medida que subían, y el silencio, profundo y antiguo, los envolvía. Era el silencio de los lugares donde el tiempo se mueve a un ritmo diferente. Santiago caminaba a su lado, intentando protegerla del viento con su pequeño cuerpo, mientras que Inés y Luis se agarraban a su falda, sintiendo la solemnidad del momento. Estaban asustados, pero la calma en el rostro de su madre era su ancla. El Ara no sabía qué encontraría al final de aquel camino.
Quizás las historias eran ciertas y solo les esperaba más dolor y desolación. Pero mientras caminaba, con el sol pálido de la mañana asturiana abriéndose paso entre las nubes, sintió por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la paz. Estaba tomando las riendas de su destino, por terrible que éste fuera. Ya no huía, avanzaba hacia él. Los primeros días en la casona de las sombras fueron un descenso a las profundidades de la miseria. Cada rincón era un monumento al abandono, un lienzo donde el tiempo había pintado con los colores del moho y la podredumbre. El ara, armada con una determinación que nacía de las entrañas de la desesperación, se enfrentó al coloso de piedra. Sus manos, ya acostumbradas al trabajo duro, se agrietaron y sangraron al arrancar la hiedra que asfixiaba las ventanas y al fregar suelos cubiertos por una capa de suciedad tan antigua que parecía parte de la propia madera. El frío era un enemigo físico, una bestia invisible que se enroscaba en sus huesos y no los soltaba jamás. La gran chimenea del salón, un monstruo de piedra negra, devoraba la escasa leña que Santiago lograba cortar con un hacha mellada. Y aún así, el calor que ofrecía era una tregua efímera, una pequeña isla de tibieza en un océano de frío glacial. Por las noches, dormían los cuatro juntos en el único colchón que habían podido salvar, una masa apelmazada y húmeda, compartiendo el aliento y el temblor de sus cuerpos para engañar a la hipotermia. El hambre se convirtió en una rutina dolorosa, un vacío constante en el estómago que los despertaba por la mañana y los acunaba con su tormento por la noche. Las pocas provisiones que trajeron se agotaron con una rapidez aterradora. El ara intentaba estirar la sopa hasta convertirla en un caldo casi transparente, pero no podía engañar a los ojos de sus hijos que la miraban con una mezcla de gratitud y una necesidad que le desgarraba el alma. A veces, por la noche, se llevaba los dedos a la boca para morder la piel y acallar el sonido de sus propias tripas. La casa misma parecía luchar contra ellos. Las puertas gemían con el viento como almas en pena, las vigas del techo crujían bajo un peso invisible, y el agua se filtraba por grietas insospechadas, creando charcos oscuros en el suelo que reflejaban sus rostros demacrados como espejos de desdicha. El olor era una presencia constante, una mezcla nauseabunda de tierra húmeda, madera podrida y el aliento rancio de décadas de encierro. Era el perfume del olvido, y amenazaba con impregnarlos a ellos también. Pero el ara se negaba a ser olvidada. Cada mañana se levantaba antes que el sol, con el cuerpo dolorido, y reanudaba su guerra personal contra la decadencia. Limpiaba, fregaba, reparaba. Encontró un viejo huerto detrás de la casa, ahogado por la maleza, y con sus propias manos arrancó las malas hierbas, removió la tierra helada y plantó las pocas semillas de hortalizas que una anciana del pueblo le había dado por piedad. Aquel pedazo de tierra se convirtió en el símbolo de su resistencia, una promesa de futuro en un presente estéril. Santiago, con sus 12 años, se había convertido en el hombre de la casa, una carga demasiado pesada para sus hombros infantiles. Pasaba el día buscando leña seca, intentando reparar una silla coja o simplemente montando guardia en la puerta con el ceño fruncido como si pudiera mantener a raya la desgracia con la fuerza de su mirada. Había perdido la risa, pero en sus ojos brillaba una lealtad feroz hacia su madre, un compromiso silencioso de protegerla de todo, aunque no supiera cómo. Inés, con su naturaleza callada y observadora, se convirtió en la sombra de el ara. Aprendió a remendar sus ropas raídas con una habilidad sorprendente, a barrer las hojas que el viento colaba bajo la puerta y a cuidar del pequeño Luis, cantándole viejas nanas con una vocecita temblorosa para distraerlo del frío y del hambre. Su infancia se había disuelto en una madurez prematura, pero su presencia era un bálsamo silencioso para el corazón herido de su madre. Y luego estaba Luis, el más pequeño, cuya inocencia era el único rayo de luz en aquella penumbra. Ajeno a la magnitud de su tragedia, encontraba maravillas donde solo había ruina. Una flor silvestre que había brotado entre dos losas del patio, una telaraña cubierta de rocío que brillaba como un collar de diamantes, un caracol que avanzaba lentamente por la pared húmeda. Sus pequeños descubrimientos eran recordatorios de que la vida, incluso en los lugares más sombríos, se aferra a existir con una obstinación milagrosa. El ara se nutría de esa fuerza. Se alimentaba de la determinación de Santiago, de la resistencia silenciosa de Inés y de la luz inocente de Luis.
Eran su combustible, la razón por la que sus rodillas no se doblaban y su espíritu no se quebraba. Por ellos convertía el miedo en coraje y la desesperación en trabajo. Aquella casona maldita no sería su tumba, la transformaría en una fortaleza piedra a piedra, lágrima a lágrima. Las semanas pasaron en un borrón de esfuerzo y supervivencia. Lentamente, casi de forma imperceptible, la casa comenzó a ceder. Una habitación quedó limpia de polvo y telarañas, una ventana fue reparada con un trozo de madera y el huerto empezó a mostrar los primeros brotes verdes. Eran victorias minúsculas, casi invisibles, pero para Elara eran la prueba de que no luchaba en vano. Estaban vivos, estaban juntos y eso era lo único que importaba. Una noche, cuando el otoño comenzaba a mostrar sus dientes más afilados, el cielo se rompió. Una tormenta de una violencia bíblica se desató sobre el valle, un castigo de agua y viento que parecía querer arrancar la casona de sus cimientos. Los relámpagos iluminaban las habitaciones con fogonazos espectrales, revelando por un instante la desnudez de su pobreza, y el estruendo de los truenos hacía vibrar cada piedra de los muros centenarios. Los niños, aterrorizados, se acurrucaron junto a Elara, buscando refugio en el calor de su cuerpo. Ella los abrazaba con fuerza, susurrando palabras de consuelo que apenas podía oír por encima del rugido de la tormenta. Pero entonces un nuevo sonido se unió a la sinfonía del caos, un goteo rítmico, terco e insistente. Venía de arriba, del techo de la habitación donde se refugiaban. Una mancha oscura comenzó a extenderse sobre la madera podrida. La desesperación se apoderó de Elara. Si el techo cedía, perderían el único espacio que habían logrado hacer mínimamente habitable. El frío y la humedad los devorarían. No podía permitirlo. La gotera venía del desván, el único lugar de la casa que no se había atrevido a explorar. Un santuario del pasado, un laberinto de memoria y polvo que le infundía un temor supersticioso. Pero el miedo a perder a sus hijos era infinitamente mayor. Dejando a los niños al cuidado de Santiago, tomó el único candil que funcionaba y se dirigió hacia la pequeña y angosta puerta al fondo del pasillo superior. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, más frío. La idea de adentrarse en aquel lugar, sola, en medio de la furia de la tormenta, le helaba la sangre. Pero la imagen de la mancha de humedad creciendo sobre las cabezas de sus hijos fue el único acicate que necesitó. La escalera de madera crujió bajo su peso, con una queja agónica, como si protestara por la intrusión. Cada peldaño era un viaje hacia lo desconocido. Al abrir la trampilla, una ráfaga de aire viciado y gélido le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor denso del tiempo detenido. Levantó el candil y la llama temblorosa arrancó de la oscuridad formas fantasmales, muebles cubiertos por sábanas blancas, baúles apilados como ataúdes y el contorno de objetos olvidados, cuyo propósito se había perdido en la memoria. El desván era un cementerio de vidas pasadas. El viento aullaba a través de las rendijas del tejado, moviendo las sábanas que cubrían los muebles, dándoles una apariencia de vida macabra. Elara avanzó con cautela, el suelo de madera protestando a cada paso. El sonido de la gotera era ahora más claro, una guía en la penumbra. Mientras se abría paso entre los restos de un naufragio familiar, sus dedos rozaron la superficie fría y rugosa de un gran arcón de madera de nogal. Estaba arrinconado, casi oculto tras una pila de viejos marcos de cuadros. Era una pieza robusta, de una belleza austera, que había resistido el paso del tiempo mejor que el resto del mobiliario. Sobre una placa de latón deslustrado, unas iniciales grabadas con elegancia se distinguían a la luz del candil: R.V. El corazón de Elara dio un vuelco. Ramiro Villanueva, el padre de Mateo, el abuelo de sus hijos. El arcón estaba cerrado con un candado antiguo, una masa de hierro oxidado que parecía sellado para la eternidad. Elara lo sacudió con frustración, pero no cedió. La impotencia la invadió. Estuvo a punto de rendirse, de volver abajo y enfrentarse a la gotera con cubos y trapos. Pero entonces, mientras la luz del candil danzaba sobre el candado, algo llamó su atención. La cerradura no era un simple agujero para una llave. Tenía una forma extraña, una hendidura delicada y ovalada. Una idea improbable, una corazonada nacida de la más profunda desesperación, la asaltó. Una imagen nítida vino a su mente, la única joya que había logrado conservar, el pequeño relicario de plata que Mateo le había regalado en su primer aniversario.
Se lo llevó instintivamente a la mano, sintiendo su contorno familiar y frío a través de la tela de su blusa. Lo sacó con manos temblorosas, el corazón latiéndole con una fuerza desbocada. Acercó el relicario a la cerradura. Contuvo el aliento, temiendo que su mente desesperada le estuviera jugando una mala pasada. Pero no era una ilusión. La forma del relicario, aquel pequeño óvalo de plata que guardaba el rostro sonriente de su amado, coincidía a la perfección con la hendidura del candado. Era como si el amor que representaba aquel objeto fuera la única llave capaz de abrir los secretos del pasado. Con un pulso errático lo introdujo en la ranura. Encajó con una precisión milimétrica. Por un instante no ocurrió nada, y el peso de la desesperación amenazó con aplastarla. Pero entonces empujó un poco más, y un suave clic metálico resonó en el silencio del desván. Un sonido casi imperceptible, pero que para el ara fue tan atronador como los truenos que retumbaban fuera. El candado se había abierto. Le temblaban las manos al levantar la pesada tapa del arcón. Un olor a cuero viejo, a papel y a lavanda seca, el perfume de un tiempo lejano, ascendió para recibirla. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, escudriñaron el interior. No había oro, ni joyas, ni ninguna de las riquezas que uno podría imaginar en un tesoro escondido. Dentro, cuidadosamente envuelto en una bolsa de cuero para protegerlo de la humedad, había un fajo de cartas atados con una tinta de seda y un grueso documento doblado y sellado con lacre rojo. Con un cuidado reverencial, como si estuviera tocando algo sagrado, tomó el documento. El sello de lacre, con el blasón de la familia Villanueva, estaba intacto. Lo rompió con el corazón en un puño. Desplegó el papel amarillento y sus ojos recorrieron las líneas escritas con una caligrafía firme y elegante. No era un documento cualquiera. Era un testamento hológrafo redactado y firmado por la propia mano de don Ramiro Villanueva. Las palabras saltaban de la página, claras, inequívocas y devastadoras. En ellas, don Ramiro, con una lucidez aplastante, exponía las razones de su desconfianza hacia su hijo mayor, Ricardo, a quien describía como un hombre consumido por la ambición desmedida y una falta de escrúpulos que deshonra nuestro apellido. Por ello, en un acto de justicia final, lo desheredaba por completo. Y entonces leyó la cláusula que detuvo su mundo. Don Ramiro nombraba a su hijo menor, Mateo, su amado Mateo, como único y universal heredero de todas sus propiedades, sus tierras, sus negocios y cada peseta que había en sus cuentas bancarias. La verdad, oculta durante años, estalló ante sus ojos con la fuerza de un relámpago. Su esposo no había muerto en la miseria, había muerto siendo un hombre rico, y ella y sus hijos eran los legítimos dueños de todo. Las lágrimas que habían estado contenidas durante meses brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de pena, sino de una rabia purificadora y una vindicación abrumadora. Las cartas, dirigidas a Mateo, detallaban con una precisión dolorosa cada una de las mentiras de Ricardo, cada propiedad que había ocultado, cada engaño que había perpetrado. La traición de su cuñado no era solo un acto de codicia, era una profanación de la última voluntad de un padre. Allí, en la soledad del desván, rodeada por los fantasmas del pasado y la furia, el ara dejó de ser una víctima. El frío, el hambre y la desesperación se desvanecieron, reemplazados por una llama helada de justicia. Aferró aquellos papeles contra su pecho, sintiendo el poder de la verdad en sus manos. Ya no era la viuda desvalida desterrada a una ruina, era la guardiana del legado de su esposo, la ejecutora de una justicia que había esperado demasiado tiempo. La guerra por la supervivencia había terminado, la guerra por la justicia acababa de empezar. La noticia de la supervivencia de el ara, y más aún del cambio sutil pero palpable en su semblante, no tardó en descender de las montañas como un murmullo arrastrado por el viento. En el pueblo, la gente comenzó a hablar. Unos decían que la viuda se había vuelto loca, que hablaba con los fantasmas de la casona. Otros, más imaginativos, tejían historias de un tesoro escondido,
de un alijo de oro olvidado por los antiguos Villanueva, que la mujer había encontrado por pura suerte. La verdad era un secreto guardado celosamente, pero la mentira, siempre más rápida y seductora, voló sin trabas hasta los oídos correctos. El rumor, distorsionado y magnificado por la envidia y la superstición, llegó a don Ricardo como una ofensa personal. ¿Un tesoro en la propiedad que él había desechado como un montón de escombros? La idea de que su cuñada, esa mujer insignificante a la que había aplastado bajo el tacón de su zapato de piel italiana, pudiera haber encontrado una fortuna que él desconocía, encendió en su alma una hoguera de codicia y furia. El oro de su padre le pertenecía, por derecho de sangre y de astucia. No permitiría que una campesina se lo arrebatara. La venganza de Ricardo no se hizo esperar. El rugido del motor de su hispano-suiza volvió a rasgar el silencio de los valles, esta vez con una urgencia depredadora. El automóvil, un monstruo de acero y arrogancia, trepó por el camino a la casona como una bestia negra en busca de su presa. No venía solo. Lo acompañaban 2 hombres de rostros duros y hombros anchos, matones a sueldo, cuya lealtad se compraba con billetes y se mantenía con miedo. Su llegada no fue una visita, fue una invasión. El ara sintió la vibración del motor en los cimientos de la casa, un temblor que le recorrió la espina dorsal y le heló la sangre. Estaba en el pequeño huerto, arrancando las primeras zanahorias tiernas, con sus hijos disfrutando de un instante de paz bajo el sol pálido. Al oír el coche, supo de inmediato quién era. El miedo, aquel viejo conocido, regresó con la fuerza de un golpe físico, pero esta vez encontró algo diferente en su interior, una muralla de acero forjada en el desván. Abrazó a sus hijos con un gesto rápido y protector. «Santiago», dijo con una calma que le costó un mundo fingir, «escúchame con atención. Corre, corre al pueblo por el sendero del bosque, el que nadie usa. Busca al padre Anselmo y a la señora Elvira. Diles que tu tío ha venido a reclamar lo que no es suyo. No te detengas por nada». El niño, con una madurez que le partía el alma, asintió sin hacer preguntas, sus ojos fijos en los de su madre, comprendiendo la gravedad del momento. Desapareció entre los árboles justo cuando el coche se detenía frente a la casa. Don Ricardo descendió del vehículo con la teatralidad de un emperador. Sus zapatos relucientes pisaron con asco la tierra húmeda del jardín. Sus 2 esbirros se apostaron a cada lado de la puerta, bloqueando cualquier posible salida, sus siluetas recortadas contra la luz como 2 aves de rapiña. La mirada de Ricardo recorrió la fachada de la casona, notando con desdén las pequeñas reparaciones, la limpieza de las ventanas, los brotes verdes del huerto. Aquellos signos de vida eran un insulto a su condena. «Vaya, vaya, cuñada», dijo con una sonrisa venenosa, su voz cortando el aire. «Parece que la vida entre fantasmas te sienta bien, o quizás has encontrado una compañía más lucrativa». Sus ojos, 2 esquirlas de hielo, escudriñaron cada rincón, buscando el brillo del oro, la evidencia del tesoro que había venido a reclamar. No veía una mujer, veía un obstáculo entre él y su riqueza. El ara se irguió, colocando a Inés y al pequeño Luis detrás de ella, su cuerpo menudo convertido en un escudo infranqueable. Aferraba en su mano, oculto en los pliegues de su delantal, el fajo de papeles que lo cambiaba todo. El tacto del testamento y las cartas le infundía un coraje que nunca había creído poseer. «No hay ningún tesoro aquí, Ricardo», respondió, su voz temblorosa pero firme. «Solo hay trabajo, decencia y la verdad, conceptos que te son ajenos». La insolencia de su respuesta borró la sonrisa del rostro de Ricardo. Su máscara de falsa cortesía se resquebrajó, revelando la fealdad de su verdadera naturaleza. «No juegues conmigo, mujerzuela», espetó, avanzando hacia ella. «Sé que lo has encontrado, el oro de mi padre, el dinero que ese viejo loco escondió antes de morir. Dámelo ahora, y quizás sea magnánimo, quizás os deje vivir en esta posilga». La amenaza flotaba en el aire, densa y palpable.
El olor de su costosa colonia se mezclaba con el aroma a tierra mojada, una combinación discordante y nauseabunda. Inés sollozaba en silencio, aferrada a la falda de su madre, mientras Luis, sin comprender del todo, sentía el terror que emanaba de aquel hombre. El ara no retrocedió ni un centímetro. Lo miró directamente a los ojos, sosteniendo su mirada con una fuerza que lo desconcertó. «El único tesoro que tu padre dejó está aquí», dijo el ara, y con un movimiento lento y deliberado sacó los documentos. El papel amarillento contrastaba con la suciedad de sus manos de trabajadora. Esta es su última voluntad. Este es su legado, la verdad que tú has intentado enterrar durante años bajo un montón de mentiras y documentos falsos. Ricardo observó los papeles y soltó una carcajada hueca, un sonido desprovisto de alegría. ¿Crees que vas a asustarme con un trozo de papel viejo? ¿Una falsificación desesperada? ¡Qué patética eres! Su rostro se contrajo en una mueca de furia. «Ya basta de juegos, entrégame el oro». Se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle los documentos, pero el ara fue más rápida. Retrocedió, protegiendo los papeles contra su pecho como si fueran un recién nacido. El gesto enfureció a Ricardo hasta el límite. Se volvió hacia sus hombres. «¡Encontradlo!», gritó, su voz resonando contra las paredes de piedra de la casona. «Registrad cada rincón de esta maldita ruina. Arrancad las tablas del suelo si es necesario. Derribad las paredes. Quiero ese oro». Sus palabras eran una sentencia de destrucción para el frágil santuario que el ara había luchado tanto por construir. Los dos matones, con una obediencia ciega, se movieron para entrar en la casa. Para el ara, ese fue el punto de quiebre. Ver a aquellos brutos a punto de profanar su hogar, de aterrorizar a sus hijos, despertó en ella una furia primogenia, la ira de una loba defendiendo su cubil. Se interpuso en la puerta, extendiendo los brazos, una figura frágil pero inamovible. «No daréis un paso más», exclamó, su voz cargada de una autoridad que los hizo dudar por un instante. «Quítala de en medio», ordenó Ricardo impaciente. Uno de los hombres avanzó, su mano extendida como una garra para apartarla. El ara cerró los ojos, preparándose para el impacto, para el dolor. Abrazó la idea del sacrificio, dispuesta a recibir el golpe para proteger a sus hijos. Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, un grito rasgó el aire, una voz que no era la suya. «¡Deténganse en nombre de Dios!». La voz del padre Anselmo, normalmente suave y mesurada, retumbó con la fuerza de un trueno. Al final del camino, una pequeña multitud había aparecido como por arte de magia. El cura, con su sotana negra ondeando al viento, lideraba el grupo. A su lado, la anciana Elvira, con los ojos encendidos de justa indignación, y detrás de ellos, una docena de hombres y mujeres del pueblo, armados con hoces, horcas y la simple pero poderosa fuerza de su unidad. Santiago estaba entre ellos, con el pecho agitado por la carrera, sano y salvo. Había cumplido su misión. La llegada de los aldeanos cambió por completo la dinámica del poder. Ricardo y sus matones ya no se enfrentaban a una viuda indefensa, sino a toda una comunidad que había decidido que ya era suficiente. La balanza se había inclinado de forma irrevocable. El rostro de don Ricardo se transformó en una máscara de incredulidad y pánico. Su poder, construido sobre el miedo y el aislamiento, se desvanecía ante la fuerza de la solidaridad. Estaba atrapado, expuesto. Los aldeanos lo rodearon, sus rostros duros y acusadores, un jurado silencioso que ya había dictado su veredicto. La opulencia de su coche y la elegancia de su traje parecían ahora ridículas, obscenas, en medio de aquella gente humilde pero digna. El ara, sintiendo la fuerza de sus vecinos a su espalda, dio un paso al frente. Ya no había miedo en su voz, solo la claridad cristalina de la verdad. «Este hombre», dijo, dirigiéndose a todos, «no solo me despojó de mi hogar y me condenó a la miseria, robó la herencia de sus sobrinos». Profanó la última voluntad de su propio padre. Con mano firme le entregó el testamento al padre Anselmo. El párroco, cuya autoridad moral era incuestionable en la comarca, leyó el documento en voz alta. Cada palabra caía como un martillazo sobre la reputación de don Ricardo. El silencio era total,
roto únicamente por la voz del cura y el murmullo de indignación que crecía entre la gente. Las cartas, leídas a continuación por Elvira, no dejaron lugar a dudas. La traición quedó expuesta en toda su magnitud, cruda y vergonzosa. La derrota de Ricardo no fue física, sino absoluta. Fue despojado de su máscara, de su estatus, de su honor. Los hombres que antes le temían, ahora lo miraban con desprecio. Los matones, sintiendo el cambio de viento, retrocedieron lentamente hacia el coche, abandonando a su patrón a su suerte. Estaba solo, humillado, juzgado por la misma gente a la que había pisoteado durante años. No hubo violencia, no hizo falta. La vergüenza fue un castigo mucho más profundo y duradero. Sin decir una palabra, con la mirada clavada en el suelo, don Ricardo se dio la vuelta y caminó hacia su hispano-suiza. El lujo del automóvil era ahora el símbolo de su miseria moral. Se marchó, no como un conquistador, sino como un paria, expulsado de su propio reino, envuelto en una nube de polvo y deshonor. El ara se quedó de pie, viendo cómo se alejaba. El aire pareció de pronto más limpio, más ligero. El sol, abriéndose paso entre las nubes, bañó la casona con una luz dorada y cálida. Sus hijos corrieron a abrazarla, y ella los estrechó con fuerza, sintiendo el latido de sus corazones contra el suyo. A su alrededor, los vecinos la rodeaban, no con piedad, sino con un respeto profundo. Aquella tarde, en el umbral de la casona de las sombras, el ara no solo había recuperado su herencia, había encontrado algo mucho más valioso, una comunidad. Había demostrado que la verdad, por muy profundo que se le entierre, siempre encuentra un camino hacia la luz, y que la fuerza de una madre, unida a la decencia de la gente común, era un tesoro mucho más poderoso que todo el oro del mundo. La guerra había terminado, y ella, la viuda desterrada, había ganado. El amanecer siguiente no trajo consigo el gris plomizo de la resignación, sino los tonos acerados de la justicia. El ara ya no caminaba con el paso encorvado de la desdichada, sino con la espalda erguida de quien porta una verdad insobornable. Descendió de la montaña no como una paria que regresa, sino como una reina que avanza para reclamar su trono. A su lado, el padre Anselmo y la anciana Elvira no eran meros acompañantes, sino los pilares de una comunidad que por fin había despertado de su letargo de miedo. El aire mismo parecía contener la respiración, expectante ante la colisión inminente entre la decencia y la avaricia. La mansión de don Ricardo se erigía en el valle como una fortaleza de opulencia, un insulto de piedra y pizarra a la humildad de la comarca. Sus jardines, cuidados con una precisión geométrica, carecían del alma salvaje del huerto de El Ara. Dentro, el olor a cera de abeja y a cuero caro impregnaba un silencio sepulcral, el silencio de una casa sin amor. Era allí, en su despacho forrado de caoba y libros que jamás había leído, donde Ricardo se sentía invulnerable, un monarca feudal rodeado por los trofeos de sus conquistas financieras, ignorante de que su reino estaba a punto de desmoronarse. Entraron sin ser anunciados, un pequeño y silencioso ejército de 3. La sorpresa en el rostro de Ricardo se transformó rápidamente en una máscara de furia contenida. Sus ojos, fríos como el acero de una navaja, se clavaron en el ara, recorriéndola con un desdén que pretendía aniquilarla. «¿Qué nueva insolencia es esta? Vienes a mendigar de nuevo, mujer», espetó, su voz un látigo de desprecio. No sabía que la mujer que tenía delante ya no era la misma. Aquella viuda asustada había muerto en el desván, y en su lugar había nacido una ejecutora. Con una calma que lo desarmó completamente, el ara avanzó hasta su imponente escritorio, un altar a la codicia. Con un gesto lento y deliberado, depositó el testamento hológrafo sobre la superficie pulida. El contraste entre el papel amarillento y frágil y la madera oscura y maciza era elocuente, la verdad humana frente a la riqueza material. Ricardo soltó una carcajada hueca, un sonido desprovisto de alegría. Un trozo de papel sin valor, se mofó. Una falsificación desesperada de una campesina analfabeta. ¿Crees que esto va a asustarme? El ara no se inmutó.
Su mirada era tan firme como las montañas que la habían cobijado. Quizás la última voluntad de tu padre no sea suficiente para conmover tu conciencia, si es que te queda alguna, replicó, su voz resonando en el silencio del despacho. Pero estas cartas, donde detallas con su propio puño y letra cada mentira, cada propiedad que has robado a tus sobrinos, creo que refrescarán la memoria de todo el pueblo. Sacó el fajo de cartas, y la expresión de Ricardo comenzó a flaquear por primera vez. El padre Anselmo, con la autoridad que le confería su sotana y su reputación intachable, tomó una de las cartas. Sus ojos recorrieron las líneas. «Es la caligrafía de don Ramiro, que Dios lo tenga en su gloria», sentenció con voz grave. La ley de la época, aunque a veces torcida por los poderosos, era clara. Un testamento hológrafo, probado como auténtico por testigos fiables, tenía una validez inexpugnable. El castillo de naipes legal que Ricardo había construido con notarios corruptos y documentos falsos se venía abajo. El rostro de don Ricardo se descompuso en una sucesión de máscaras grotescas. La arrogancia dio paso a la incredulidad al pánico y el pánico a la más abyecta y patética derrota. El color huyó de su piel, dejándola con la palidez cerúlea de un ahogado. Intentó gritar, amenazar, invocar su poder, pero de su garganta solo salió un graznido ahogado. Estaba desnudo, expuesto no como un astuto hombre de negocios, sino como un ladrón vulgar que le había robado el pan a los hijos de su propio hermano. La noticia, llevada por Elvira como un reguero de pólvora, explotó en el pueblo. La caída de don Ricardo fue total y devastadora. No fue encarcelado, pues su dinero aún podía comprar silencios en los juzgados. Pero recibió un castigo mucho peor en aquella sociedad cerrada: el ostracismo. La gente le dio la espalda. Sus socios comerciales lo abandonaron. Se convirtió en un fantasma en su propia mansión, condenado a vivir con la única compañía de su riqueza manchada y la vergüenza de saber que todos conocían su verdadera naturaleza. Su honor, lo único que no podía comprar, se había hecho cenizas. El Ara no sintió el placer de la venganza, sino la profunda y serena satisfacción de la justicia. Con los derechos de sus hijos legalmente restituidos, la fortuna de los Villanueva volvió a sus legítimos herederos. Regresó a la casona de las sombras, pero esta vez el viento no aullaba lamentos, sino que susurraba una canción de bienvenida. Aquel lugar, que había sido su exilio y su refugio, se convertiría ahora en el símbolo de su renacimiento, el lienzo en blanco sobre el que pintaría el futuro de su familia. La restauración de la casona se convirtió en un proyecto para toda la comarca. El Ara, con una sabiduría innata, contrató a los carpinteros, albañiles y jornaleros del pueblo, insuflando vida y esperanza en una economía local asfixiada por años de miseria. Las paredes de piedra fueron reforzadas, los techos reparados y los cristales rotos fueron reemplazados por nuevas vidrieras que inundaban de luz los pasillos antes sombríos. La hiedra fue podada, revelando la nobleza de la piedra, y los jardines, antes salvajes, florecieron con un estallido de rosas y hortensias. La verdadera restauración, sin embargo, tuvo lugar en el corazón de sus hijos. Santiago, liberado del peso de ser el hombre de la casa, pudo por fin ser un niño y más tarde un joven estudiante con un futuro brillante. Inés, cuyo talento había permanecido dormido, llenó la casa con las melodías de un piano que su madre le compró, su música un bálsamo para las viejas heridas. Y el pequeño Luis corría por los pasillos llenos de luz, sin recordar ya el sabor amargo del hambre ni el abrazo helado del frío. El Ara se transformó en la matriarca indiscutible del valle. Su nombre dejó de asociarse a la tragedia para convertirse en sinónimo de resiliencia y justicia. Gobernaba su patrimonio no con la avaricia de Ricardo, sino con la prudencia de quien ha conocido la escasez y la generosidad de quien comprende el valor de una mano tendida. Nunca olvidó los días de penuria y la puerta de la casona, rebautizada por la gente como la casona del nuevo amanecer, siempre estuvo abierta para quien necesitara ayuda o consejo. 10 años después, una tarde de verano baña el valle asturiano en una luz dorada y densa como la miel. La casona del nuevo amanecer es un hervidero de vida y alegría. Los jardines, antes un yermo de maleza, son ahora un paraíso de flores y árboles frutales donde corretean varios niños.
Son los nietos de Elara, los hijos de un Santiago convertido en un reputado médico y de una Inés casada con un buen hombre del pueblo. La risa infantil ha reemplazado para siempre a los susurros de los fantasmas. Elara, sentada en el porche restaurado, los observa con una sonrisa serena. Las líneas de su rostro ya no hablan de sufrimiento, sino de una profunda paz y una sabiduría ganada a pulso. Ya no es la viuda desesperada, sino el roble centenario que da cobijo a toda su familia. Su legado no está en las escrituras de propiedad ni en las cuentas bancarias, sino en la decencia de sus hijos, en la fortaleza que les inculcó y en el amor inquebrantable que se convirtió en el cimiento de su nueva vida. La historia de su lucha se convirtió en una leyenda susurrada al calor de las chimeneas en las noches de invierno. Un cuento que enseñaba a los niños que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino enfrentarlo por amor a los tuyos. Recordaba a todos que la justicia a veces tarda, pero que, impulsada por la verdad, siempre acaba llegando, y que la fuerza de una madre es capaz de encontrar luz en la más absoluta de las oscuridades. En su mano, Elara acaricia la superficie lisa y fría del pequeño relicario de plata. Aquel humilde talismán, el último vestigio de un amor perdido, se había convertido en la llave que abrió no solo un arcón olvidado, sino las puertas de un futuro que creía perdido para siempre. Es el símbolo de que hay lazos que ni la muerte, ni la maldad, ni el tiempo pueden romper. Y así, mientras el sol se pone tras las cumbres de los picos de Europa, la historia de Elara llega a su fin, no como un relato de fantasmas y maldiciones, sino como un testimonio eterno. Un recordatorio de que hay verdades que, por mucho que se intenten enterrar bajo el peso de la mentira y el olvido, siempre encuentran la forma de salir a la luz, guiadas por la mano inquebrantable del amor. La historia de Elara se convierte así en una leyenda susurrada al calor de las chimeneas en las noches de invierno. Un cuento que nos enseña que el verdadero coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de enfrentarlo por amor a los tuyos. Es un recordatorio de que la justicia, aunque a veces camine con pies lentos, siempre acaba llegando cuando es impulsada por la fuerza indomable de la verdad, y que la determinación de una madre es capaz de encontrar luz en la más absoluta de las oscuridades. La crónica de Elara se transforma en una parábola universal, un testamento de que la verdadera herencia no se mide en títulos de propiedad ni en frías cuentas bancarias, sino en la fortaleza del espíritu y en la decencia del corazón. Don Ricardo poseía todo el oro del mundo, pero murió en la más absoluta pobreza moral, solo y despreciado. Elara, en cambio, partió de la miseria material para construir un imperio de amor, respeto y comunidad, un legado que el dinero jamás podría comprar ni la polilla corroer. Su viaje nos demuestra que los lugares que la sociedad maldice y olvida a menudo guardan los secretos más puros. La casona de las sombras, un sepulcro a los ojos del mundo, fue en realidad la cuna de un renacimiento. Fue allí, lejos del juicio y la codicia de los hombres, donde una familia encontró no solo un refugio, sino la llave de su propia redención. Nos enseña a mirar más allá de las apariencias, a encontrar valor donde otros solo ven ruina y abandono. El verdadero tesoro, aquel que cambió el curso del destino, no era un cofre de monedas, sino un fajo de papeles amarillentos. Era el conocimiento, la verdad de la última voluntad de un padre. Este es el poder que nadie puede robar, la certeza de lo que es justo. Elara no venció a su cuñado con la fuerza física, ni con la riqueza, sino con la autoridad moral que le confirió la verdad, demostrando que un documento honesto puede derribar los imperios construidos sobre cimientos de engaño. Cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, se ha sentido como Elara, enfrentado a una injusticia que parece insuperable, arrinconado por circunstancias que escapan a nuestro control. Su historia es un faro de esperanza en esa oscuridad. Nos recuerda que dentro del ser humano más humilde reside una capacidad de resistencia extraordinaria, una fuerza que, cuando se activa por el amor, puede transformar la desesperación en acción y la victimización en victoria. La fortaleza de una madre se revela aquí como una de las fuerzas más primigenias y poderosas de la naturaleza. No es una fuerza de violencia, sino de perseverancia incansable. Es la capacidad de fregar un suelo helado con las manos agrietadas, de plantar una semilla en tierra estéril, de subir a un desván lleno de fantasmas, todo por la promesa de un mañana mejor para sus hijos. Es un amor que no se rinde, que no conoce el significado de la palabra imposible.
La caída de don Ricardo no fue una simple venganza, sino el restablecimiento del equilibrio natural del mundo. Su opulencia era un castillo de naipes, y la verdad fue el soplo de viento que lo derribó. Su derrota nos proporciona esa catarsis, esa profunda satisfacción de ver cómo la arrogancia es humillada por la dignidad y la codicia es vencida por la integridad. Es la justicia poética que todos anhelamos ver en un mundo a menudo injusto. Si esta historia ha tocado vuestro corazón, os invito a suscribiros a nuestro canal, a compartir este relato para que su mensaje de esperanza llegue más lejos. Vuestra presencia nos ayuda a seguir contando historias que importan, crónicas que nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro. Queremos que este espacio sea una comunidad donde el valor y la resiliencia humana sean siempre celebrados. Contadnos en los comentarios qué lección os lleváis de este viaje, qué os ha inspirado más del coraje de Lara. ¿Habéis enfrentado alguna vez una casona de las sombras en vuestra propia vida? Queremos leer vuestra historia, porque cada experiencia compartida es una luz más que se enciende contra la oscuridad. Vuestras palabras son la prueba de que el legado de Lara sigue vivo en cada uno de nosotros.